Gracias amigos por continuar con nosotros en su revista Al Día. Hoy tengo una invitada especial, es la licenciada Nelis Torres. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que generalmente nosotros no tomamos en cuenta para ver si nos está haciendo bien o mal, y es la combinación de ciertos alimentos. ¿Cuáles son esas combinaciones que nosotros no podemos estar realizando y que comúnmente quizás día a día lo estamos haciendo? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Sarita, un placer de estar nuevamente acá y alegres porque el lunes empezamos con algo de lluvia, después de Algo tanto de calor. lluvia y súper guapa, miren a la doctora. Muchas gracias, Sarita. Así es, la verdad que nosotros en lo que es la alimentación realmente no tenemos una adecuada cultura o tenemos como que un poco de falta de información, en este caso en las personas. Y generalmente tal vez el nutricionista o el médico naturista es el que tal vez maneja un poco mejor esta información, pero sí hay bastante falta de información. Y en nuestra cultura, lamentablemente en Nicaragua, las combinaciones que hacemos no siempre son las adecuadas. Una de las combinaciones por excelencia que realizamos en nuestros hogares es carbohidrato más otro carbohidrato. ¿A qué se traduce eso? El famoso arroz, Pasta pasta o un pollito con pasta, y pan todavía le pan ponemos. o le ponen maduro cocido o bien plátano cocido. Entonces ahí estamos combinando tres carbohidratos que no deberían de estar en el plato en grandes cantidades. Y lo peor es que no es tanto la combinación, sino que ponemos Las las cantidades. cantidades. Entonces esa es una combinación, por ejemplo, que no deberíamos de hacerlo. Hay combinaciones igual de que sí necesitamos ponerla en el plato. Nosotros tenemos las leguminosas, por ejemplo, es el frijol, la soya. Ahora que tenemos las modas de alimentación vegetariana, por ejemplo, tenemos lo que es el garbanzo, las lentejas, son leguminosas o también en otros países le llaman menestra. Entonces, esas son altas, ricas en lo que es hierro. Entonces, por ende, debemos de combinarla con vitamina C. Cuando hablamos de estos tipos de lo que es la lenteja y el garbanzo en la alimentación vegetariana, casi siempre van en ensalada. Entonces es importante de que tengamos una buena cantidad de vitamina C, ya sea en el limón, una bebida que lleve vitamina C, o simplemente adicionarle, por ejemplo, espinaca, que me va a potenciar también, por ejemplo, la cantidad de vitamina C y de hierro. Por ejemplo, otra combinación sería un huevito. El huevo ya sabemos de que tiene cantidades de vitamina D, tiene algo de calcio y también el huevo es una grasa. Ahora, si yo a ese, por ejemplo, le pongo espinaca, un huevito revuelto con espinaca, con un fresco de limonada, estoy aprovechando los nutrientes y es una combinación adecuada. Pero generalmente sabemos que ese huevito nosotros venimos y lo combinamos con un choricito criollo, todavía venimos y le ponemos tortitas Correcto. fritas. En ese caso, En ese caso estaríamos haciendo grasa con grasa, por ejemplo, y no y podemos. no podemos combinarla. Una grasa buena que deberíamos de combinar, por ejemplo, es el guacamole, porque tenemos tal vez la grasa, en este caso del huevo, que muchas personas le tienen miedo a comer el huevo por el colesterol y el triglicérido, pero si me como uno o dos, dependiendo de mi porción, no pasa nada. Con una cantidad de grasa buena, en este caso El aguacate. queda perfecto. O bien una ensalada, por ejemplo, tenemos que combinarlo adecuadamente. Por ejemplo, lo que es la vitamina D, ya sabemos que, por ejemplo, hay muchas cápsulas que venden de que te venden calcio más vitamina D, porque la vitamina D la encontramos, por ejemplo, en el sol, pero si nosotros no tenemos la cantidad adecuada de vitamina D en el cuerpo, solo el 10% o el 15% absorbemos de todo el calcio que nos consumimos en el día. Entonces, el salmón, el atún, tienen buenas cantidades, en este caso, de que si yo las combino adecuadamente, sí las voy a absorber. Por ejemplo, una combinación que no debería hacer, que es lo contrario, sería cuando yo consumo igual las leguminosas o el frijol con bastante calcio. El calcio en exceso, en este caso, va a inhibir el hierro, es decir, compite. Y algo que me gusta recalcar en esto es que, por ejemplo, en la mujer embarazada surgen varias preguntas. Por ejemplo, te dan el calcio que te lo tomé Así es. y te dan el sulfato ferroso y viene el médico y te dice, no las combiné. Y todavía nosotros venimos y aportamos con la Mama Care. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las mujeres dicen, es que se me va a olvidar la pastilla y se las toman juntas. Pero muchas veces no preguntan por qué es que hay que separarla. Y es que el calcio que te mandan en este caso para evitar pues la hipertensión, debes de separarla con el hierro porque el calcio te va a matar o va a inhibir en este caso
el hierro. Algo que me llamó bastante la atención, doctora, y que generalmente nosotros hacemos, y se lo digo porque yo lo hice esta mañana, fue al momento que nosotros comemos frutas. Parte de los alimentos que no debemos combinar, que estaba leyendo, las frutas dulces con las frutas ácidas. En este caso, ¿por qué? En este caso va a ir dependiendo muchas veces tal vez del tipo de fruta. Hay, por ejemplo, frutas que tienen un alto contenido de azúcar o un alto nivel de Yo combiné la glucemia. mañana de hoy, digamos, tenía un banano, tenía una piña hawaiana, tenía una sandía, tenía guayaba, y en este caso, En este caso el plato está compuesto por colores. Entonces ahí tenemos todos los nutrientes, pero ¿qué pasa? De esos alimentos tal vez el que es un poquito más dulce sería la sandía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bastante, por ejemplo, azúcar? Pero en este caso yo miro ese plato y la porción está adecuada, pero ¿qué pasa? Esa combinación en grandes cantidades, por ejemplo, que fuera más sandía o poco banano, en este caso muchos alimentos que son altos en azúcar tardan un poco más en digerirse y oh, como tienen un poquito más de azúcar tienden a fermentarse. Hay muchas personas que, por ejemplo, lo que es la sandía y el melón les causa sufre reflujo. reflujo o les puede causar incluso distensión abdominal, se sienten empanzaditos, inclusive a algunos les provoca gases. Y no a todos, no todos padecemos de lo mismo. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta eso, lo que es la sandía, lo que es el melón, no se recomienda, por ejemplo, tomarlo en fresco a la hora, por ejemplo, del almuerzo o de la cena, porque son frutas que tienen un poquito más de azúcar y que cuestan un poquito más de digerirlo. Y si te lo tomaste con un gallo pinto, por ejemplo, es una combinación No buena. bomba. En el caso de que los domingos nosotros generalmente siempre acostumbramos comernos un riquísimo nacatamal, o los viernes también, con una bebida carbonatada. Entonces, en ese caso estamos consumiendo lo que es la grasa con exceso, en este caso, de gas. Entonces, lo que va a provocar en nuestro cuerpo es mayor distensión abdominal y, como ya sabemos, el nacatamal tiene un poquito más de grasa. De grasa. Y si es de cerdo, pues todavía más. Entonces, vamos a tener, en este caso, puede hacer que presentemos ya sea un estreñimiento o tal vez inclusive un dolor abdominal provocado por el gas que se está fermentando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahí sí es una buena combinación que utilicemos el café en vez de como sustituto de... Porque hay gente que dice, me voy a tomar el café para el mal gustito, pero realmente ahí sí porque nos va a ayudar a la digestión, ya sea el café o un té. Ahora, con los té hay bastantes personas que nosotros consumimos té porque ayudan a la digestión. ¿Funciona para la digestión? Sí funciona, pero generalmente hay una sustancia que se llama tanino. El tanino es una sustancia que vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es la manzana, en lo que es la uva, lo que es el vino, generalmente en todos los té. ¿Por qué? Porque son propiedades de los vegetales que tienen que ayudan contra los insectos. Entonces, ¿qué es lo que hace en el cuerpo? Si yo consumo mucho tanino con alimentos con hierro, se inhiben. ¿Qué pasa con el gallo pinto de desayuno con café? Entonces, el café va a hacer que, por ejemplo, o así decirlo, se ensarre el hierro. Entonces, yo voy a perderlo. Y es uno de los desayunos nicaragüenses. En el caso de que nosotros tengamos el alcohol combinado con alguna de las vitaminas, ya sea una vitamina A y una vitamina E. Entonces, en ese caso, prácticamente el alcohol, como mata todos los beneficios que nosotros podamos tener con nuestra vitamina. Exactamente, entonces es una combinación de que inclusive no está considerado como un alimento como tal. Igual pasa pues de que se pierden los nutrientes, igual el café, aunque el grano del café es un vegetal, como alimento está dentro de la clasificación de infusiones. Ahora, una combinación, por ejemplo, buena que me va a ayudar como antiinflamatorio sería, por ejemplo, la cebolla y la cúrcuma o el ajo. La cúrcuma tenemos la costumbre, se ha vendido bastante de que me va a ayudar por los beneficios que es antiinflamatoria, inclusive para la gripe. Porque, para claro, bajar de peso, para cuidar el peso. cabello también. O sea, podemos encontrar que la cúrcuma tiene grandes beneficios, pero sabemos muy bien también que todo en exceso no lo podemos estar Así es, y tomando. algo que es la cúrcuma que con un poquito basta. Entonces, pero para poder potenciarla, porque nuestro cuerpo como que no la procesa muy rápido, la podemos acompañar en este caso ya sea con ajo o con cebolla, porque de esa manera el poliferol que tiene la cúrcuma realmente mi cuerpo la va a absorber y va a hacer que mi cuerpo la aproveche. Porque muchas veces lo que hacen las personas es que le agregan el montón de cúrcuma y dicen, ay, eso estaba picante, me ardió la garganta. Es igual que o el jengibre.
Y eso es lo que pasa, que con un poquito tiene, porque nuestro cuerpo no tiene esa capacidad de procesarla completa. Entonces debemos de juntarla con el ajo, con la cebolla para que realmente se adhiera Y al nos ayudamos cuerpo. también a que los órganos de nuestro cuerpo, ya sea el hígado Y los riñones. los riñones también, no depuren bien todas las sustancias que nosotros pues estamos ingresando a nuestro cuerpo. Así, algo muy importante ahorita que tocas el tema de los riñones con esto de las infecciones renales, es que si en las infecciones renales, generalmente cuando las tenemos nos aparece en el examen, tenemos oxalato de calcio. Entonces, ¿qué es el oxalato? Es como una sustancia de desecho que encontramos en algunos productos. Entonces, cuando tenemos demasiado oxalato de calcio, que me va a provocar una infección renal cuando es en exceso, y yo consumo un alimento que tiene calcio, ese oxalato inhibe esa absorción. Es decir, que yo pierdo el calcio. Y hay gente que dice, es que como estoy consumiendo mucho calcio, por eso se me hizo oxalato. Y no, es muy diferente porque es, por ejemplo, es el descontrol que yo he tenido por bastante tiempo por el consumo tal vez de calcio, de yogur, de leche, pero si yo lo vuelvo a combinar en este caso, voy a provocar en este caso la infección renal. Entonces, esa combinación, por ejemplo, de si yo sé que estoy consumiendo, por ejemplo, el yogur, perfectamente ese yogur yo debo de mezclarlo, preferiblemente tal vez fruta con yogur. O una Para que, avenita. con una avena perfectamente. Ahora, la avena es un alimento que generalmente ahora viene enriquecido ya sea con zinc o con magnesio. Ahora, por ejemplo, una combinación que no sería el cacao con avena, que le he visto bastante en algunos batidos que se Así lo he visto bastante en ciertos lugares que lo están ofreciendo pues, de una Sí. manera y se ha vuelto súper popular. Ahora, el sabor es rico, pero ¿qué pasa? El cacao también tiene tanino. Entonces, si yo lo junto con la avena, el nutriente de la avena lo estoy perdiendo. Ahora, la avena es rica en fibra. Toda la fibra nosotros la debemos de consumir. La fibra sólida, por así decirlo, lo que es la avena, lo que son las nueces, lo que es, por ejemplo, la semilla de macadamia, lo que es el maní, es fibra buena. Pero ¿qué pasa? Si yo consumo demasiada fibra y no consumo la cantidad de agua adecuada, me va a provocar estreñimiento, porque esa fibra es como lo que pasa con la fibra del frijol. Generalmente nosotros miramos en la S la cascarita del frijol porque es una fibra que el cuerpo no la procesa. Entonces nosotros debemos de consumir bastante agua, tanto para evitar lo que es una infección renal, para que realmente tengamos una fibra y se aproveche el cuerpo, es decir, para que tengamos las buenas consistencias y no tengamos problemas de estreñimiento. Así que todos los alimentos pues igual los debemos de consumir, pero el exceso y las combinaciones es lo que en este caso pues es malo. Por eso les recomendamos siempre visitar a nuestros expertos. Ellos mejores que nadie nos pueden dar una dieta que sea balanceada y que sea enriquecida con cada uno de los nutrientes que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que esta mañana me estaba hablando directamente a mí. Y por supuesto la recomendación que podemos dar es que siempre tomen bastante agua entre comida, pero sobre todas las cosas que nos hidratemos. Si ustedes andan en la calle y se están exponiendo bastante a estos calores que están haciendo, que es bastante variante, por favor, tomémonos también quizá un suerito, siempre andemos Correcto. hidratados sobre todas las cosas y visitar a nuestros especialistas, no hasta que nosotros vengamos y estemos sufriendo Correcto. cualquiera de las enfermedades. Y algo muy importante, Sarita, en esto que decía de tomar un suerito, no es lo mismo comparar un suero con otro tipo de bebida, que por el color, no voy a mencionar marcas ni nada, pero uno asocia, me voy a beber tal bebida porque me voy a rehidratar, pero no es lo mismo un suero que una bebida rehidratante, porque me va a aportar bastante sodio que me puede provocar una infección renal. Algo muy importante, por cada bebida oscura que usted tome, ya sea gaseosa, ya sea un café, es importante consumir por lo menos, si me tomé una taza de café o un vaso de gaseosa, por lo menos 1 litro de agua, para que esa agua me ayude a depurar el cuerpo, porque todo lo que yo consumo, la orina es amarilla, no es negra, entonces al que le damos más trabajo es al riñón. Entonces, por cada porción o por cada 250 ml de sustancia de color oscuro, es importante añadir a nuestra alimentación un vaso de agua. Así que pendiente a todo lo que nosotros estamos consumiendo y estamos compartiendo con nuestra familia. Muchísimas gracias, doctora, por darnos esa información. Y ustedes ahí en casita pueden contactar a la doctora por medio de redes sociales. ¿Cómo la encontramos? Así es, me pueden encontrar como nutricionista Nelly Torres y pueden agendar el cita al 8837-4528. Muchísimas gracias. Nos vamos con los chicos que tienen mucha más información para nosotros.